Emprender. Si comenzamos con la E, yo diría que el emprendimiento es un proceso de escucha 360. Una escucha que no es solo con tus oídos, es una escucha que incluye la observación, el análisis, el contexto, el sentir, porque desde el sentir tú escuchas con empatía y escuchas con compasión. Empatía es saberse poner en el lugar del otro. Un líder y un emprendedor que no tiene empatía trabajaría aislado. No puede convencer a nadie más de su idea. Haces el mapa del contexto. Tanto la empresa que dirijo como la fundación que dirijo nunca tuvo un plan de negocios, como se entendía hace 5 o 10 años en las escuelas de negocios, que eran unos panfletos de 50 hojas que nadie tenía tiempo para leer. ¿Por qué? Porque esos planes de negocios, en su mayoría, eran basados en el paradigma de la curva incremental o la curva lineal, con unas proyecciones de que cada cierto periodo de tiempo tú subías un 3% de retorno y no sé qué. Pero ya no es el mundo en el que vivimos, sobre todo si tu negocio o tu emprendimiento tiene un altísimo componente digital. Este es un modelo mucho más artístico, mucho más abierto, donde se llama The Business Model Canvas, creado por Alexander Osterwalder, donde tú hablas de quiénes son tus socios, cuál es la proposición de valor que tú añades, dónde está tu relación con el cliente, cuáles son tus nichos segmentados de mercado, los recursos importantes y los canales de distribución que tienes, la estructura y tus ingresos. Algo simple. Y créanme que en 5 años ese Canvas ha cambiado, yo diría que 3 veces por año, porque ha sido prueba y error. No funcionó, ese no es el nicho, es aquel. ¿Qué te dice el mercado? No lo que tú quieres imponerle, sino lo que ellos te están diciendo es una necesidad de lo que puedes ofrecerle. Esto a mí, y creo que a muchos otros emprendedores con un componente digital, les ha servido más que una estructura mucho más rígida y arcaica de ver lo que es un plan de negocios. Mindfulness. Emprender desde el estado de mindfulness. Ahora se está poniendo un poquito de moda, pero antes esto era una cosa que era una mala palabra para los ejecutivos y el mundo corporativo. Era un tema de gurús que venían de India. Ya no, gracias a Dios, porque ahora la gente entiende que en el mundo corporativo, en una economía tan líquida y volátil como la que hoy vivimos, el nivel de estrés se ha triplicado, multiplicado a la enésima potencia. La esencia de un líder y emprendedor es abrazar la incertidumbre. ¿Y cómo abrazas tú la incertidumbre si tú no manejas tu mente, tu fisiología, tu psiquis para mantenerla menos reactiva, más quieta, más serena ante las decisiones que tienes que tomar en momentos de crisis y de resolución de conflictos? Como hoy el mundo corporativo entendió en números que la gente que tiene mejor estado de bienestar y felicidad en sus empresas producen más, ahí sí les importó el mindfulness. Porque ahora el mindfulness se refleja en números, en ganancias y en fidelización de tu recurso principal, que es el recurso humano de tu organización. La P. Hoy me reunía con los ganadores de la Universidad Creativa del concurso de un programa de mercadeo digital. Me decía, a mí me gustaría que hablaras de la P, de la pasión, la paciencia y la perseverancia. Y yo le dije, claro, es que ¿cómo vamos a hablar de emprendimiento si tú no eres una buena hija de P o un buen hijo de P? Pero no en el sentido tradicional de la palabra, en el sentido de que esa P, que es una P de propósito, ¿verdad?, se convierta en pasión, paciencia en el medio para no desesperarte cuando los resultados no son lo que tú estás esperando, y perseverancia, sobre todo si estás en el mundo de lo digital, que es un mundo de una curva exponencial, no incremental. Entonces, esa P es de propósito y la R de responsabilidad, porque el líder, cuando es responsable, crea disciplina. El líder y el emprendedor tiene que acostumbrarse a repartir los créditos de las victorias y a asumir todo lo posible las culpas de los setbacks.
o las fallas o los errores. Ese es el liderazgo transformador. Es un liderazgo que tiene responsabilidad. Y es un liderazgo que habla de disciplina con compromisos a la excelencia, la humildad, hábitos diarios, estándares y sobre todo el uso del tiempo que yo no creo en las coincidencias. Tampoco creo en lo que la gente llama tuve buena suerte. Yo creo que nosotros nos construimos la suerte y hacemos pasar las coincidencias. Y este gráfico dice cómo. Este gráfico dice que a través de tu incidencia de conciencia, tú creas coincidencias. O sea, donde tú como emprendedor pones el láser de tu interés y tu foco, obviamente que en eso que te estás enfocando van a desatarse tarde o temprano una serie de eventos que tú vas a llamar coincidencias, pero al final es causa y efecto. Lo que piensas se manifiesta. La E de energía emocional, CEO de una empresa. Eso traduce en una tarjeta de presentación de negocios como Chief Executive Officer. Pero en realidad, el CEO de una empresa lo que es y lo que hace es ser el Chief Energy Officer o el Chief Emotional Officer. Porque hoy por hoy la gente tiene mucha más capacidad de dejar su trabajo si no le gusta su jefe. De hecho, ustedes lo saben, la mayor cantidad de gente que deja un trabajo no lo hace porque no le gusta el trabajo, lo hace porque no soporta a su jefe. Y yo estoy de acuerdo que se vayan si no soportas a tu jefe. Si uno de los trabajos principales de tu jefe es manejar tu energía, manejar la cultura y el clima de la organización. Y si no lo sabe hacer, pues se le va a ir su mejor capital humano. Entonces, esto es sumamente importante cuando tú estás reclutando talento que va a trabajar contigo en hacer realidad un sueño. Y está la resolución de conflictos, donde hay una técnica que se llama comunicación no violenta. Es muy detallada como para explicarla aquí, pero la pueden buscar en Google. Todo esto lo pueden desarrollar ustedes por sí solos. Y el capital relacional, que es el mejor de los capitales que nosotros podemos desarrollar. No es la cuenta de banco. Hay gente que ha hecho grandes negocios y no tenía un centavo, pero tenía tan buen capital relacional que convenció y persuadió a otros que sí tenían el dinero de que fueran parte de su idea. Entonces, al final no es tan importante el capital de dinero como lo que tú seas capaz de invertir en otros que se conviertan en tu mayor capital, que es el capital relacional. Y por supuesto, el tema de la resolución de conflictos, donde uno tiene que dejar de juzgar para poder conversar en una posición neutra. Si tú vas a escuchar a alguien, tú no puedes instantáneamente tomar partido y decir, es que yo pienso así, es la manera como se va a hacer. Porque eso no resuelve ningún conflicto ni media en ningún arbitraje. Seguimos. Y la N, neuroliderazgo. Las neurociencias hoy se están metiendo dentro de nuestro cerebro. Y qué bueno, porque antes no teníamos muchos instrumentos que pudieran medir cómo funciona nuestro cerebro, las ondas cerebrales, cómo un cerebro pasa de ondas beta, de altísima productividad, a unas ondas alfa, teta, delta, con estados de quietud, serenidad y meditación. Entonces, qué bueno que hoy podamos usar neurociencias para estudiar cómo la gente responde a través de sus instintos y sus procesos cerebrales a nuestros pedidos. ¿Y qué hace emprender con neurociencias? Pues te crea un nivel de una conciencia mucho más expandida y un entendimiento de las necesidades actuales de tu grupo y una anticipación de las necesidades que pueden tener en el futuro. Entonces te estás anticipando y adelantando a lo que mañana va a venir uno de tus socios y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito más dinero porque tú entiendes cómo funciona el sistema de recompensa. Soñar y hacerlo, hacer una visión de un nivel de existencia más expandido y satisfacer las necesidades presentes que anticipan el futuro. Llegamos a la D y es disciplina.
Porque siento que sin disciplina y destino sincrónico, nosotros simplemente tendríamos una gran idea que se queda en una de las fases de emprender un negocio, ya sea en su lanzamiento, en el tiempo de crecimiento, que es el tiempo de espera, o en el tiempo de la cosecha, que es el tercero de los pasos, y es el crecimiento exponencial. Para tú lograr algo, tienes que tener disciplina. Y disciplina es hábitos. Es lo que haces todos los días de tu vida, que lo haces prácticamente como patrones subconscientes. Estrategia. Sin estrategia, nosotros seríamos personas que soñamos de una manera ilusoria, pero que no nos llevamos a un papel o a un programa, un plan de acción. Yo le hago una pregunta y sean honestos. ¿Quiénes de los que están aquí al levantarse todos los días toma 15 o 20 minutos para diseñar su día? Levanten la mano. Miren alrededor. Miren alrededor. Pocas personas, pero todos queremos una vida extraordinaria. Todos queremos que nos pasen milagros positivos y que nos lleguen sorpresas. Y yo digo, si un arquitecto antes de ver una casa hecha, este centro de convenciones, antes de verse construido, ¿ustedes no creen que estuvo primero en la mente de alguien y luego en un plano, en un papel? ¿Ustedes creen que la gente que construyó esto fue tan estúpida que dijo, no hay plano, pon una columna allá y no midas, pon otra acá y lancemos unas vigas a ver si se sostienen? No se hizo así. Pero nosotros con nuestra vida pensamos que el crecimiento puede ser por accidente, que tú no tienes que planificarlo, que tú no tienes que invertir nada, que tu crecimiento va a llegar por suerte y obra de magia. Yo digo, no. Tú tienes que pensar que tu crecimiento es una obra de arquitectura. Y como toda obra de arquitectura necesita un plano, un mapa. Tómate 15 o 20 minutos en la mañana para hacer tu mapa. Y ya ese mapa te condiciona a tu norte, hacia dónde vas. ¿Es mucho pedir 20 minutos en la mañana? ¿Sí o no? ¿No? Hay gente que dijo que no, hay gente que ni respondió. Pero yo les digo sinceramente, hay días que no los tengo, pero ese no es un gran día. Porque los grandes días siempre son en los que yo hice esos 20 minutos y pude escribir algo y decretar algo. Y los días que no tuve los 20 minutos, esos días digo, hoy estoy sobreviviendo. Porque si tú no tienes 20 minutos para dedicarte a ti misma, a ti mismo, tú no tienes vida. Tú estás sobreviviendo. Tú no estás en estado creativo, en estado de gracia. Tú estás en un estado ejecutivo haciendo lo que los demás esperan que tú hagas o lo que tú esperas hacer. Resiliencia, que es la última. Si un emprendedor no tiene resiliencia, ante el primer aparente fracaso va a tirar la toalla. Y déjenme decirles algo, hoy que el mundo cambió a lo digital, hay mucha fase inicial de cualquier emprendimiento donde uno no ve que la cosa arranca, porque está en la base, está acumulando poquito a poquito masa crítica. Y si tú te desesperas y no tienes resiliencia, vas a tirar la toalla antes de ese momento de inflexión o momento de quiebre donde tu gran idea va a empezar a producir resultados. ¿Entendemos eso? Entonces, resiliencia es justamente poder tener la capacidad de aguante, puesto en una palabra bastante popular. ¿Y cómo uno se convierte en resiliente? Haciendo prácticas de gratitud. En la mañana, en la noche, mirando lo positivo que tienes y no lo que te falta en tu vida. Porque si nos enfocamos en lo negativo, siempre vamos desde un modelo de escasez, carencia, negatividad. Si te enfocas, por el contrario, en cuáles son las áreas donde vas ganando, aunque sean pocas, y las aparentes pérdidas sean más, pero tu atención está para acá, en lo positivo, vas a ser una persona que va a poder ver soluciones, no solo recitar problemas.